Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan ustedes. Me da muchísimo gusto y mucho orgullo que mi querido doctor Guillermo Cruz me haya dado un espacio en su agenda. La verdad, siempre he admirado lo que ha hecho, pero y hace a la perfección. Es hacer crecer y poner en orden las empresas. Mi querido doctor, como siempre sabes el cariño que te tengo y me da mucho gusto tenerte en Opinión Empresarial. Pues es un verdadero placer estar de nuevo con ustedes en Opinión Empresarial. Y bueno, pues un gran saludo a todo tu auditorio. Gracias. Hoy hay dos grandes temas que quiero tratar contigo. El primero, obviamente, es el gobierno corporativo y el segundo, las empresas familiares, que además es muy importante sobre su trascendencia y aquí su patrimonio. Yo he sido consultor financiero en temas de proyectos de inversión y me ha tocado ver cómo familias se hacen tiritas por algo y terminan destruyendo a la empresa y ya no tienen forma de seguir adelante. Pero empiezo, mi querido doctor, ¿qué onda con el gobierno corporativo? Se habla mucho de él, pero si nos lo pones aquí en términos que los entendamos todos, por favor. Sí, cómo no. Mira, el gobierno corporativo en realidad, bien lo comenta el Código de Mejores Prácticas de la OSD, que es el código mundial que después de muchos años hay una convención de los países en donde definen cuáles son aquellas prácticas que van a proteger a las empresas y hacerlas crecer. ¿Cuáles son estas que de manera efectiva, demostrada, pueden hacer crecer las empresas y pueden protegerlas al grado que se les puede invertir dinero? Están creadas estas prácticas para que generen confianza a toda la comunidad empresarial y a los inversionistas para que inviertan, tanto bancos como fondos de inversión, como fondos privados, para que tengan la confianza de meter el dinero. Es un lenguaje en el que coinciden todos los profesionales. Estas prácticas en realidad son, y la virtud de estas prácticas es que se implementan en la empresa y están dirigidas, coordinadas y con un nivel de aseguramiento dirigido por el órgano de gobierno que se le llama el consejo o los comités o el órgano o un consejo consultivo o un comité directivo. El tema es que logremos un gobierno corporativo con diferentes tonalidades, figuras e intensidades que nos aseguren que se implementan las prácticas. ¿Cuáles son esas prácticas? Pues son todo el sistema de control interno, que incluye la contabilidad, que incluyen la administración de riesgos, que incluye la planeación estratégica, que incluye un tablero de control y de facultades, tablas de facultades, que incluyen los manuales operativos, o sea, todo el sistema de control interno, el sistema de administración de riesgos, el sistema de órganos de gobierno, como es el consejo de administración o los comités, donde nos separamos en vigilar la empresa y en hacer crecer la empresa, ¿no? Ese contrapeso que hay entre el conservador y el liberal dentro de la empresa. O sea, el liberal, aquel que piensa hacia el futuro y que piensa cómo voy a traducir el negocio al doble, al triple, a 4 veces más. O sea, de una manera quererse comer el mercado, mientras que el conservador es el contador, es el que cuida el control, el que cuida los riesgos, ¿no? Entonces, esa mecánica al interior de la empresa. Ahora, un gobierno corporativo real no es poner a un consejo o poner un grupo y escuchar las finanzas de la empresa a través de ver al contador presentando sus estados financieros. No, ese no es gobierno corporativo. El gobierno corporativo es el que me va a hacer crecer la empresa, que va a proteger los riesgos financieros, que me va a hacer crecer, me va a traer nuevos mercados, productos, precios, competencias, entrar al mercado de una manera mucho más efectiva. Entonces, tener esa dinámica al interior de la empresa es lo que se le llama gobierno corporativo, es asegurar que las prácticas se implementen
y que haya un órgano que vigila que las prácticas tienen un impacto directo en la seguridad y crecimiento de la empresa. Estas prácticas bien implementadas, Juan Manuel, garantizan el crecimiento mínimo del 20% mensual en todas las empresas. Perdón. Wow. O sea, ese crecimiento mensual hace que una empresa, ese crecimiento anual hace que una empresa en 3 años se duplique de tamaño. Wow. ¿Sí? O Wow. sea, el gobierno corporativo bien implantado me debe asegurar que voy creciendo constantemente, que voy tomando un plan de mejora continua, que es otra de las prácticas, tener un plan de mejora continua, entender todos los procesos de la empresa y qué condiciones no son condiciones de mejor práctica, qué ineficiencias tengo en cada proceso dentro de la empresa y entrar a un proceso de una dinámica de mejora continua. Es una práctica del gobierno corporativo. O sea, asegurar que la empresa todos los meses sea mejor un mes que el otro, que el otro, que el otro. ¿Sí? Teniendo el programa de mejora continua, teniendo la planeación estratégica, operando los consejos y los comités, tenemos un crecimiento promedio del 20% anual, que en 3 Esto, años se traduce a 100% a la empresa. ¿hay algún dato estadístico? Sí, Porque vaya, o sea, se oye que básicamente yo lo entiendo perfectamente. Aun cuando te debo de preguntar, los propietarios de los accionistas pierden control o lo ganan. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que esta estructuración, como yo la veo y como lo he estudiado, pues obviamente a mí me garantiza tener tranquilidad empresarial y en la inversión. Pero muchos me han preguntado, dice, oye, pero con esto no perdemos perdemos la empresa, la capacidad de decisión. Digo, pues yo creo que aquí lo único que va a pasar es que te van a presentar temas reales para decisiones reales. Y claro. pues va a ser muy beneficioso. Pero te lo pregunto, ¿se pierde o no el tema de capacidad de decisión? Fíjate que en realidad este es el gran temor. Bueno, déjame contestarte antes el dato estadístico. Con muchísimo gusto, Juan Manuel, te voy a pasar uno de mis 14 libros, ¿no? Sí, En el cual tenemos un estudio estadístico de 100 empresas, ¿no? Y ahí en ese estudio estadístico probado por 7 matemáticos de 7 escuelas de negocios en México, ¿sí? Se demuestra cómo aumentamos este 20% promedio, ¿no? Te lo voy a pasar para todos tus audioescuchas que te escriban, con muchísimo gusto está ahí. Y también está abierta la posibilidad de reuniones con las empresas de tu auditorio, ¿no? Ya sea en mi oficina o con mi gente o con un servidor de manera directa, para que vean cómo se logra esto, ¿no? ¿Cómo puedes tú implantar un proceso de este tipo? Ahora, me dices, ¿se pierde el control? Ese es el gran temor del empresario, perder el control. En realidad no pierdes el control, retomas control, pero no el control del presente únicamente, sino del futuro. ¿A qué me refiero? Hoy en día la empresa, aquel que dice, oye, no quiero perder el control, es que la empresa pasa por él. O sea, si él no está, si él no decide, si él no controla, la empresa se para. Entonces, la empresa no es empresa, es una persona operando como empresario. Esa persona operando como empresario depende de sí mismo, de su salud, y es el cuello de botella del crecimiento empresarial. Por el contrario, si yo institucionalizo la empresa, yo puedo ser el presidente de consejo, tomarme las decisiones, decidir qué decisiones no se toman si no son con mi anuencia, pero en un proceso institucional, ¿no? Y dejar que el negocio pueda operar el día a día sin que él tenga que estar atrás de la caja, ¿no? En realidad se trata de institucionalizar una empresa y de hacer que un negocio pueda multiplicarse. ¿Cómo le hemos hecho para multiplicar negocios de 3 o 4 sucursales o de una sucursal a 100 sucursales? Negocios de 4 o 5 hoteles a 100 hoteles. Negocios de lentes
600 sucursales a 2.500 sucursales. O sea, debemos escuchar que todo se puede en este punto, pero hay que institucionalizarse. Esto, en otras palabras, estandarizar la mejor operación, documentarla, meter sistemas de supervisión, asegurar que las cosas se den sin que esté el dueño, ¿no? Y tener este sistema de actualización sobre mejores prácticas metido en el negocio, que todos vayan operando, que entrará el dueño o el fundador en aquellas decisiones que realmente lo requieren a él, en donde está el riesgo de perder el patrimonio. Ahí es en donde tiene que estar, no en todas las decisiones operativas, ¿sí? Y él no pierde el control, al contrario, lo gana a través de otros. ¿Qué es la característica de un buen líder, mi querido Juan Manuel? Un buen líder es el que hace que todos los demás trabajen para él y que trabajen bien. Exacto. ¿No? Exacto. ¿Quieres ser líder o quieres tú operar directamente y ser siempre la cabeza de ratón o la cola de león? ¿No? Exactamente. Fíjate que dijiste dos cosas que son sumamente importantísimas. Salud. Te haces garras por la empresa porque compras, vendes, cobras, haces contratos, revisas, facturas y te vuelves loco. Y esa presión, y lo hablo por mí, me ha Claro. traído consecuencias lógicas de salud. Eso es uno. Y me encantó lo que dijiste, atrás de la caja. Ese tema fue un tema de mi tierra, de Texutlán, que yo veía a todos los dueños de las ferreterías, de los abarrotes, de las panaderías, atrás de la caja. Pero hay algo ahí que noté, que nunca disfrutaron de su vida. Yo desde que conocí al señor de la ferretería, el señor Faraco, que era yo muy chavito, hasta que el señor falleció, yo siempre lo vi atrás de la caja. Cero disfrute, y hoy entiendo que el crear un negocio pues nos permite también disfrutarlo y disfrutarlo Claro, bien. claro, Y eso nos lo permite un buen gobierno corporativo. claro. Y Juan Manuel, la segunda pregunta tuya. ¿Y la familia? El gobierno corporativo me va a impactar y me va a permitir un proceso de sucesión. Un Exactamente. proceso en donde pueden entrar a mis hijos. O sea, si yo me muero el día de mañana, mi negocio sobreviva. Ese es fundamentalmente parte del hecho, pero además no solamente va a sobrevivir por casualidad. No. Definí un procedimiento, una mejor práctica, y cómo esa mejor práctica se supervisa, se garantiza que subsista, aunque yo no exista. ¿Por qué? Porque yo institucionalicé mi empresa. Y cada quien sabe, conoce su puesto, entiende sus metas, tiene un compromiso, cumple con él, aunque el dueño no esté atrás de la caja, no esté atrás de cada uno de los demás cuidando que cumpla con su función. Si diseñamos una empresa donde todos nos cruzamos, hay una adecuada segregación de funciones y hay supervisión y hay esa propia segregación que hace que el de derecha cuide al de la izquierda, el de la izquierda al de la derecha, estamos diseñando un sistema que opera por sí solo, al que yo le doy calidad, por supuesto, no lo abandono, le doy calidad, garantizo su sobrevivencia y me permite legar un patrimonio. Eso es maravilloso. Lo acabas de decir. A veces vas caminando en esta vida que te tocó de empresario y ves que pues ya tienes una patente, ya tienes una marca, ya lograste el edificio y de pronto te paras. ¿Todo esto qué? ¿Para dónde? Y entonces sí te empiezas a preocupar porque el legado y el patrimonio, pues ¿para dónde va? Y es importantísimo, aun cuando, y aquí vamos a entrar al segundo tema que me encanta. Yo quiero hacer un paréntesis acá. El doctor ha escrito 14 libros y lo voy a comprometer a él que nos regale unos dos, porque lo anuncio, estamos creando una alianza para poder promover fuertemente el tema de gobierno corporativo y empresas familiares. Pronto espero
nos venga a dar acá una plática, un desayuno con empresarios. Los invitaremos porque es verdaderamente fundamental. Cuando uno ve el bosque, se pierde. Acá no, acá es una situación de pensar formalmente qué quieres hacer con tu empresa. Y aquí me lleva a dos preguntas, doctor. Primero, ¿desde qué tamaño debo de pensar en un gobierno corporativo para mi empresa? Y segundo, ¿cómo puedo blindar lo que estoy haciendo para lograr que mi familia pueda trascender en este tema sin tener tantos problemas? Sí, aquí tenemos un tema de, como tú dices, de tamaño, de dimensión operativa, ¿no? Que nos obligaría a decidir si lo empiezo a hacer yo solito o empiezo a traer ayuda. ¿Cuándo hacerlo solo? Pues, primera, el gobierno corporativo y el tema familiar es algo que tienes que poner en la mesa desde que empiezas un negocio. O sea, no hay alguien que diga no será necesario. Si yo empiezo una empresa y empiezo sin presupuesto, empiezo sin control, empiezo a tener inventario y no empezamos a contar el inventario y a controlar las piezas, pues efectivamente todo esto y a tomar decisiones consensadas con la gente con la que está trabajando conmigo, pues llega un momento en que pues puedo crecer y mi sabiduría natural como ser humano y como empresario me puede ayudar a sobrevivir algunos años, pero eventualmente voy a acabar con el negocio, con lo que estoy haciendo. Entonces, generar un negocio que perdure por generaciones, desde el principio tengo que empezar a trabajar con control, cuidar los riesgos de la empresa, cuidar las finanzas a través de un presupuesto, empezar a tener mis reportes financieros, empezar a tomar un estudios de mercado, saber cómo es mi cliente, qué tipo de producto, qué le voy a hacer llegar al cliente, cómo voy a ir a comerme un poco más de mercado cada vez, en fin, todo esto implica tener estas reuniones de ejecutivos primero con mi personal, ¿no? Y hacer un gobierno corporativo básico, en donde vamos tomándonos, distribuyéndonos tareas y controlando que cada uno entregue la tarea comprometida, ¿sí? Eso es gobierno corporativo. O sea, la gestión de un director con sus subordinados de una manera ordenada, escrita, con seguimiento, es gobierno corporativo. Gobernar que la empresa vaya por el camino que hemos acordado, ¿sí? Sea cual sea el tamaño. Ahora, ¿en qué medida tengo un poco más, necesito ayuda? Es cuando empieza a ser más importante el seguimiento, es cuando empieza a ser más importante económicamente hablando, el que los ejecutivos hagan su chamba. Yo les pregunto a muchos de los que con los que estamos eh, platicando el día de hoy, ¿cuántas veces no le han dicho a su gente, le encargan algo, Juan Manuel, y al mes que se acordaron, le preguntan, oye, ¿cómo vas con esa tarea? El 70% de las veces les van a contestar, no me acuerdo, no, ya lo abandoné, no lo he hecho. Si les va bien, o sea, eso es lo que hace que no avancemos. Eso es lo que hace que sigamos igual que ayer. Acordémonos una cosa, si alguien no cumple, somos como en la empresa, por pequeña que sea, somos como una cadena en donde cada uno somos un eslabón. Si un eslabón no funciona, la cadena no te sirve. ¿Estamos? ¿Sí? Si tú la jalas y la eslabón se rompe a la primera, porque es el más débil de todos, Ah, entonces no puedes apretar nada, no puedes asegurar que esto sea seguro. ¿Sí? Por tanto, estamos en las manos del más débil y del más poco responsable, fíjate. sí, ciertamente. Entonces, tenemos que hacer que nuestra organización sea una organización segura y una organización en crecimiento, y para eso asegurar que cada una de las piezas funcione. Y entonces es cuando entra este mecanismo de mejores prácticas, donde se asegura que tarea que encargo, tarea que se cumple. Y además,
¿Cuándo es importante tener ayuda? Pues cuando ya ese seguimiento requiere de un PMO, de un Project Manager, o sea, requiere de un equipo que le dé seguimiento puntual a que todos hagan la chamba. Imagínate el director general, ¿no? Que tiene muchas responsabilidades, que asigna tareas en esta reunión de comité directivo, que es un foro de gobierno corporativo, ¿no? Asigna tareas a 10 personas y espera que el próximo mes esos 10 hayan cumplido con las 3 o 4 que le encargó a cada quien. Para el director general es verdaderamente imposible recordar esas 30 tareas que encargó y asegurarse que cumpla cada uno con su chamba. Si lo hace, está subsidiando a todo mundo. Si Sí. no lo hace, muchos no van a cumplir. Entonces necesita un apoyo de gobierno corporativo que es darle seguimiento, alguien que haya escrito una minuta y alguien que le dé seguimiento. Eso es parte Fíjate, de la metodología de gobierno corporativo. Adelante, micrófono. creo firmemente que lo que nos dices es la base de una empresa. Es control, eh, administración, mercado, pero realmente nos gana la vorágine a los empresarios en cualquier parte del mundo, ¿eh? Nos gana. Y Exacto. vuelvo a lo mismo, no disfrutas los frutos de tu empresa. Siempre estás comprometido con el próximo proyecto que se dé, que si vas a revisar el plano, en mi caso, que si se van a dar los... Y llega un momento en que dices, bueno, ¿y qué sigue, no? O sea, yo cuando... Y cuando voy a salir, hay un nuevo proyecto y yo vuelvo a atorar y vuelvo a atorar. Entonces, acá es muy necesario un buen gobierno corporativo que me permita crecer sin preocupaciones. Me acuerdo mucho del director general que me dice, ¿cuál es la descripción del director general? Pues es el que atiende las visitas, nada más, porque cuando está bien direccionado el asunto, pues que a todo dar. Y ahora regreso a la empresa familiar, mi querido doctor, porque yo creo que todas, no sé, bueno, es que así es, todos tenemos una creatividad personal y buscamos una necesidad, buscamos tener el nicho adecuado donde insertarnos. En mi caso, otra vez yo. Hoy tengo 4 hijos, cada quien jaló por su lado, o sea, uno en el entretenimiento, otro en la salud y dos en la cosmética y belleza. Entonces los veo y digo, bueno, caray, pues gracias a Dios la chamba está hecha, pero ya no va a haber sucesión conmigo. Y eso va mucho cuando Guille, tu hijo, se fue allá a Estados Unidos. Ujú. Logró cosas bien bonitas, Claro, bien interesantes para las empresas, que también no quiero dejar de preguntarte de las empresas agrícolas, que de veras, ese para mí es el ejemplo básico de Acate. Qué bárbaros, cómo lograron de empresas locales hacerlas globales, pero además con mucho éxito. claro. Entonces, cuando eres un empresario que, bueno, empieza con mucho corazón y todo, una empresa que después va a ser familiar y todos, yo creo que también tenemos o hemos tenido la oportunidad que algunos de nuestros hijos trabajen con nosotros, pero bueno, unos tienen éxito, otros no. ¿Cómo darle esa secuencia al tema? Pues mira, estamos hablando de cómo permitir estos procesos de sucesión Sí. empresarial, ¿no? Ujú. Asegurar que mis siguientes generaciones puedan subirse al barco. Pues hay algunas prácticas también de muy reconocido prestigio, con mucha seguridad, que tienen que ver con la empresa familiar. Tenemos que hacer un protocolo de familia, o sea, hacer un acuerdo en donde mis hijos, cómo quieren trabajar conmigo, cómo el negocio puede continuar por generaciones, qué hay que respetar, ¿sí? Cómo ellos pueden tomar esta dinámica y ponerle la energía de su generación y las ideas de su generación y hacer que el negocio se multiplique. Entonces, generamos un protocolo de familia donde logramos armonía y disciplina. Y por el otro lado, esto lo hacemos la ley familiar a través de poner candados,
que sean, que efectivamente tengan una fuerza legal, que no porque hoy, mañana ya me amanecí con un dolor de cabeza o pienso diferente o recibo una familia política que me haga una presión en sentido Eso, contrario, ¿no? No, no, es una ley que se cumple entre quien entre, ¿sí? Y se cumple para esta generación y para la siguiente. Y que me garantiza que este patrimonio se vaya respetando. Entonces está el protocolo de familia, el consejo familiar que vive el protocolo, ¿sí? Donde se toman decisiones de familia, la oficina familiar, que tiene dos características, el concierge, que es todos aquellos servicios. Yo me vuelvo viejito y lo más odioso que puede suceder es que yo tenga que hablarle a mi hijo para pedirle favores, para que vea a mi chofer o para que me pasen dinero o para que vean a mi enfermera o para que vean, ¿sí? O sea, eso no puede suceder. Tiene que haber una oficina familiar que ayude a las gentes que ya pasamos por ahí para resolver nuestro nivel de calidad de vida. Y la segunda parte de la oficina familiar, que es lo que normalmente la más famosa, es el wealth management o la administración del patrimonio, de los dineros. He ahorrado toda mi vida, generado un fondo de inversión y ese fondo, ¿en qué lo vamos a aplicar? ¿No? Entonces, ese es el famoso family office, las familias eh, quienes en el resto del mundo, especialmente en los Estados Unidos, hay todo un sistema de family office que fue creado gracias a que, pues parece mentira, pero que teníamos que crear unos ahorros y teníamos que crear un fideicomiso y no podías tocar el fideicomiso porque si no tenías, cada vez que sacas del fideicomiso tienes que pagar el impuesto sobre herencia. es Entonces, cierto. ese sistema hace que tú ahorres y ahorres y ahorres y ahorres y ahorres y ahorres. ¿Sí? Hoy en México no tenemos el impuesto sobre herencia. Bueno, aunque hay amenazas de que lo van a poner, ¿sí? Y entonces la gente todavía no está acostumbrada a hacer fideicomisos, todavía no está acostumbrada a ahorrar, a crear esas oficinas familiares. Eventualmente, tarde que temprano, seguramente nuestro gobierno lo va a hacer. Y también les digo a tus audioescuchas, pues anticípense, porque Sí, si sí. no lo hacemos, imagínense que muera tu papá, el dueño de la empresa, y al morir tu papá, tú tengas que pagar el 35-40% de impuestos cash al gobierno federal. O sea, ¿de dónde Sí, se muere la empresa o queda en manos del total, gobierno? ¿No? exacto. O queda en Sí, manos. Todo lo que trabajó el papá, olvídense del legado. Adiós, mundo cruel. Y ahora sí, a pagar impuestos o renunciar a la herencia del papá. en toda esta que acabamos de escuchar, una realidad, una realidad de lo que se pretende que son políticas públicas que la verdad inhiben muchas cosas, la inversión, la confianza y demás, pero así están las políticas. Entonces, debemos estar preparados. En todo esto, acá nos puede ayudar a ver los fideicomisos, las inversiones, todo esto, mi querido doctor. Sí, totalmente. Platicarte que nosotros en ACAD, pues somos la firma que lleva un cierto nivel de liderazgo porque tenemos 4 décadas trabajando para las empresas. Gracias a esas 4 décadas, a la nueva experiencia y a las grandes diferencias y, digamos, testimonios de clientes atendidos, es que hoy somos Andersen Consulting, o sea, somos parte de la consultora más grande del mundo. Somos socios, nuestras acciones están cotizando en la Bolsa de Valores de Nueva York eh, y pues estamos atendiendo, somos los líderes de las líneas de servicio a nivel mundial, Juan Manuel. O sea, en México eh, somos los representantes de lo que es Family Enterprise Worldwide, o sea, a nivel mundial de Andersen. Esto implica que estamos atendiendo y tenemos ya muchos servicios en todo Centro, Sudamérica y en Europa y en Asia, inclusive por ahí luego te platicaré algunos ejemplos de un trabajo muy bonito que estamos haciendo con varias familias en Arabia Saudita, ¿no? Entonces, yo creo que debe ser un orgullo para los mexicanos que un pequeño grupo mexicano estemos atendiendo esto, pero no quiere decir que con más de 250 personas no podamos atender a nuestros queridos compatriotas latinos y mexicanos especialmente, ¿no? O sea, yo creo que si hemos tenido éxitos gracias a los empresarios mexicanos,
con una cierta presencia ya en todo el sur de los Estados Unidos, con oficina en Miami y una presencia muy bonita, muy sólida en Texas, ¿no? En Los Ángeles, ¿sí? Pero sobre todo en 17 ciudades en México, ¿sí? Así es que, pues los invitamos a ustedes. Acá nos puede atender en cualquier momento con precios de mexicano. Nada más no se Sí, los digan a mis socios que estamos atendiendo en Europa, ¿no? A clientes y que estamos, pues muchos mexicanos que hoy tenemos un representante en Mónaco, ¿no? Además, para que gente de nuestro ahí te equipo voy que a se acompañar, ahí te voy a gente de nuestro acompañar a equipo ver. que se va a vivir a Mónaco, ¿no? Imagínate para qué, ¿no? Para trabajar con empresas familiares, para ayudar a las empresas también en que puedan trabajar en Luxemburgo, que puedan trabajar en París, que puedan trabajar en España, ¿no? Y si esto lo estamos haciendo, pues por supuesto que puedo ir a cualquier pueblito en México a los que tanto queremos, ¿no? No, Estuve muy en Oaxaca, estuve en Chiapas, en Tuxtla, en Sonora, en Sinaloa, en Baja California, ¿no? Y tenemos gente local trabajando con ellos. Es ahí donde pregunto el gran éxito que tuvieron formando estos grupos de agricultores, no me acuerdo si en el Sí, norte o algo así, que exacto. le vendían a Texas a Sí. grupos de retail muy importantes y que estaban financiados a través de fondos de inversión. Sí, fíjate que tenemos varios ejemplos lindísimos. Déjame platicarte rápidamente dos de ellos. ¿Sí? Uno que tenemos un SPAC agrícola. El SPAC agrícola definimos un modelo a través del cual ciertos productores se pueden juntar para vender cierto producto a los Estados Unidos. Por otro lado, identificamos distribuidores y definimos a ver cuánto necesitamos. Vamos a hacer una empresa que una al productor con el distribuidor, ¿no? Y traemos fondos de capital de banqueros de inversión. Ese fondo generamos la tesis empresarial a través de un SPAC, Special Purpose Acquisition, lo metemos a la bolsa de valores, el fondo de inversión, ¿no? Y ya jalamos a las dos empresas, tanto a la mexicana distribuidora de Comerco, que comercializa frutas, verduras, legumbres y al que distribuye en los Estados Unidos, con lo cual hacemos una sola empresa que hace llegar el producto mexicano hasta el último destino de los Estados Unidos. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, uno muy, muy lindo, precioso, que 600 agricultores de Entiendo. cacao, ¿no? Entre Chiapas y Oaxaca, que junto en el más paupérrimo manejo económico, o sea, Sí, sí, sí. difícilmente se mantienen solos. Y bueno, pues ayudamos a través de FIRA, les hacemos llegar capacitación técnica, generamos una SOFOM en donde los unimos a ellos son los socios, no nosotros. Creamos una SOFOM de ellos, creamos una distribuidora de ellos, ¿sí? Creamos una línea de cafeterías de ellos y entonces es un grupo de 600 agricultores que viniendo del más friolento pobreza, ¿no? Creo que el que menos tiene es un camionetón tremendo con una casa lindísima, ¿no? Después de varios años ya pasaron de 1 hectárea que producían quintal y medio a 15 hectáreas, 15 quintales por hectárea, y de pues pasaron algunos a 100 hectáreas, ¿no? O mucho más que eso. Wow. Entonces el nivel económico que se creó a través de esta alianza de productores con el apoyo de FIRA fue impresionante. Eh, por supuesto que nosotros pues, hicimos un trabajo Claro, con mucho cariño hicimos un trabajo, los integramos, ¿no? Y pues fue todo un éxito. Yo hubiera querido que eso se hubiera replicado muchas veces con FIRA, por cambios de gobierno no se pudo, pero pues esperemos que alguna vez las autoridades traten de homologar este tipo de ejercicios. mira, lo que han creado son modelos, que la verdad es muy, lo que me acabas de decir tú y lo sabes por palabras mías, es un tema que a mí me llena, vaya, cuando ves un lugar que dicha la palabra como estamos, está bien jodido, que no hay ni agua,
que se organizan y que lo ves al paso del tiempo, al paso de 10 años, cuando llegas a la misma comunidad para verla, dices, ah, chihuahua, ¿qué pasó aquí? Una transformación total que tiene que ver con mercado, que tiene que ver con mercado con capacidad financiera a través de créditos adecuados, blandos, y que yo he pensado algo, doctor, siempre. Cuando hay una buena producción que tiene una buena calidad y un buen mercado, lo de en medio sale porque sale, queda lana para financiar los proyectos. Claro, claro. Entonces yo creo que acá hay mucha disposición para hacer esos proyectos, vamos a intentarlo. Y bueno, yo encantado, acá la modestia de mi querido Guillermo siempre es muy alta, pero tiene clientes triple A más, y todos han crecido con la CAT. Caray, se me fue el tiempo terrible. Voy a leer algunos comentarios porque, híjoles, platicar con el doctor es siempre una delicia y siempre se me va el tiempo maravillosamente. Sofía Godínez, mi querida vicepresidenta de Jóvenes Empresarios de la Cámara Canacintra, te mando un abrazo y un beso, siempre atenta y siempre preocupada por llevar nuevos temas a los agremiados. Acá hay uno. Angie López, mi querida Angie, trae un programa maravilloso para apoyar a las mujeres. Inclusive tiene un concurso, te voy a compartir, se llama Pitch Woman, y empezaron con 40 o 50 mujeres emprendedoras para hacer sus proyectos, lograrlos. Y ahora va a venir un concurso el 21 de mayo y tienen más de 250 mujeres inscritas. Un verdadero éxito. El gobierno corporativo es muy necesario para las empresas, pero muchos no lo valoran. Totalmente de acuerdo. El periodista de nueva generación, bien planteado, seguridad en la inversión. Angie, el gobierno corporativo es muy importante, en mi comentario. Mario Rafael, mi querido abogado, saludos desde México. Angie, un equipo sólido te garantiza crecimiento, y ser empresario implica soltar, delegar, y eso no significa que tengan que perder el control de su empresa, sino todo lo contrario. Así es, y yo creo que hay que hacerlo con mucho orden. Marcelo Escalante, otro enamorado de gobiernos corporativos y cosas que acá en Veracruz, adicionalmente a lo que comenta, lo que trajo a las empresas familiares a este momento con el fundador no necesariamente es lo que las hará trascender. Y sí me interesa el libro y los ejemplos de los casos prácticos. Carla, Marcelo, con todo gusto. Mario Alberto, te mando un abrazo, mi economista de cabecera. Raúl Prieto, ¿te acuerdas de la universidad? Querido doctor, que no pudimos cerrar ahí el tema de la uni, que yo creo que tenemos que replantearlo. Él es mi socio, Raúl. Excelente tema, no deja de ser actual. Y vuelvo a preguntar, ¿cuáles serían los pasos para lograr la transición de empresa familiar a gobierno corporativo? Nos echamos una platicadita en las dos vertientes, en poder ver que proporcione uno de los libros que amablemente el doctor nos va a regalar. Y dos, platicar con él. Tenemos que ver el tema de la uni, porque creo que es muy importante la experiencia acumulada que tiene el doctor. Mi querido Guillermo, como siempre, no sabes a platicar contigo, y no es broma, en verdad. Cuando nos ponemos a platicar, se pasa el tiempo volando. Y creo que ahora vamos a ser equipo, vamos a intentar invitar a empresas a que platiquen contigo para poder llevarlas a esa trascendencia tan importante. Mi querido doctor, despide el programa. Claro, un último comentario de Action Women. Tenemos una asociación de mujeres empresarias que se llama Action Women. Las invito a tu auditorio a que se acerquen a ella, pues. Es mi hija Melissa Cruz la que está coordinando todo, que tiene una revista de excelencia empresarial. Y bueno, pues la idea es
sumar experiencias, hacer empoderar a las mujeres y hacer que ellas también sean parte de la transformación de México. Pues un abrazo a todos. Estamos aquí para servirles, no para nada más que eso, para servirles, para hacer de ustedes empresarios fuertes, sólidos, seguros y que trasciendan. Entonces, estemos en contacto, no se pierdan, y a través tuyo, Juan Manuel, que te manden algún mensajito y vamos con muchísimo gusto a visitar a las empresas que lo requieran. Te mando un fuerte abrazo, todo mi cariño, y ya sabes, me mantengo al pendiente. Como siempre, mi querido doctor, te lo digo con todo cariño, siempre es un gusto y un honor platicar contigo y pronto espero por acá, por Veracruz. Vamos a hacer 1 o 2 desayunos aquí en Veracruz, en Coatzacoalcos, para que aprovechemos, primero Dios, el tiempo. Y yo creo que mientras, yo les recomiendo al público que por favor se acerquen a la página de Opinión Empresarial. Ahí van a estar los libros, ahí va a haber información general de ACAT, y vamos para adelante porque esto se pone cada vez más bueno, más interesante. Y sí, recuerden de algo, no se vale que cuando pase, por ejemplo, lo de las herencias, digas, híjole, ¿y ahora qué hago? Hay forma de prevenir, de ver, de estudiar, pero asesorados. Cada chango en su mecate, lo digo muy coloquialmente, pero cada quien sabe lo que tenemos que hacer. Yo les mando un abrazo, te agradezco de nuevo a cuento, mi querido doctor, y es un placer. Nos vemos al rato para comer. Muchas gracias. Por supuesto. Nos vemos en próxima Opinión Empresarial. Un abrazo, que Dios les bendiga. Hasta luego.